Para entender el surgimiento de la iglesia, debemos ir a los inicios de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Después pasando por los inicios de la iglesia Unión Cristiana. Después pasó a llamar Iglesia de Dios. Después se divide y surge la Iglesia de Dios de las Profecías. Por asuntos doctrinales y reformas surge la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: Y como fue de día, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12, sinónimo de organizar. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los cuales Jesucristo estableció, y profetas, en las cuales las profecías tienen cumplimiento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mateo capítulo 16: Y sobre esta piedra edificó su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto fue el cumplimiento profético de Salmo 72, 16. Después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, comisionó a la iglesia. Mateo 28, 19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, conforme fue declarado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El éxito de la iglesia primitiva fue interrumpida el 14 de junio del año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea, cuando la iglesia, bajo el poder, la influencia del gobierno romano, encabezado en ese tiempo por el emperador Constantino, abandonó la teocracia y estableció una forma de gobierno episcopalismo para gobernar él mismo. Fue en este momento que la iglesia genuina dejó de funcionar. Esta es la primera vez que caía en apostasía la iglesia. Esto fue el cumplimiento de las profecías de la apostasía, como lo declaró el apóstol Pablo y lo declaró el profeta Isaías. 1500 años pasaron de oscuridad. Finalmente, rayos de luz empezaron a darse, sacando a la luz la verdad a los hombres una vez más. Los reformadores como Martín Lutero recibieron entendimiento divino de la justicia por la fe. Wesley comenzó a enseñar de la doctrina de la santificación y santidad. El doctor Ambensenser comenzó a predicar de la sanidad divina. Después de 1500 años, la iglesia genuina se levantó de la oscuridad. Ella fue restaurada en el cumplimiento de la profecía. Sus inicios fueron en el año 1884 al 1902. En esta luz, el relato histórico del nacimiento de la llamada Unión Cristiana. Richard G. Spurling, padre, era un ministro licenciado de la Iglesia Bautista. Su preocupación y propósito era de restaurar el evangelio de la iglesia primitiva, donde decide levantar un ministerio conforme a las Escrituras. Spurling fue la figura clave para lanzar este intento que resultó en el avivamiento después de mucha oración, búsqueda y contemplación. Esta unión cristiana era apenas de 8 miembros. Hasta aquí se llamó Unión Cristiana. Para el año 1886
se citó a una reunión independiente para el día jueves 19 del año 1886, evidentemente bajo la dirección de Spurling. Con meses de preparación para su mensaje, el mismo ministro ordenado por la Iglesia Bautista Misionera predicó un mensaje retador y conmovedor. Se dijo: todos los cristianos aquí presentes que sientan el deseo de ser libres de todos los credos y tradiciones creadas por los hombres y que están dispuestos a tomar el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica y gobierno, teniendo cada uno igual derechos para leer e interpretar por sí mismo como le dicte su conciencia, y estén dispuestos a establecer juntos como la Iglesia de Dios para trazar negocios como tal, que pasen adelante. Spurling padre fallece y en su lugar queda su hijo Richard Spurling Jr. 10 años después, en 1896, se desató un gran avivamiento donde más de 100 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. En la santificación, estos movimientos eran dirigidos por el líder hermano William Bryan. En 1902, los hermanos discuten el tema de cambiar el nombre de la Unión Cristiana por la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo, y la iglesia seguía creciendo. Aquí empieza el levántate y resplandece. Ellos se volvieron a reunir el sábado 13 de junio de 1903, no solo para adorar, sino con el propósito de estudiar la Biblia. A esta reunión fue invitado el hermano A.J. Tomlinson, padre. Él llegó el viernes y pasó la noche con la familia Bryan. Fue el día sábado 13 de junio de 1903. El lugar de la reunión fue el condado de Cherokee, Carolina del Norte. A.J. Tomlinson hizo una declaración después de haber subido a la cumbre de la montaña a orar y dijo: yo descendí al pie de la montaña y entré al lugar de la reunión cuando entendí cabalmente que aquellos santos respaldaban toda la Biblia correctamente dividida, tomando el Nuevo Testamento como única regla de fe práctica. Yo dije: bueno, si ustedes toman la Biblia correctamente dividida, entonces esta es la Iglesia de Dios. ¿Por qué quieren cambiar el nombre por Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo si esta es la Iglesia de Dios? De esta forma nace la Iglesia de Dios. Ya como institución deja de ser Unión Cristiana y se llama Iglesia de Dios. A.J. Tomlinson fue escogido como líder y pastor de la Iglesia de Dios. En su primera asamblea celebrada, fueron 21 delegados a la fecha de la asamblea y siguió creciendo. Posteriormente creció, que para el año 1922 ya eran más de 21.673 delegados. Dios había hecho crecer su iglesia. En ese mismo año, 1922, sometieron un asunto al Comité de Asuntos y Preguntas, ahora llamado Comité de Doctrina, el de nombrar 70 ancianos según el tipo de los 70 que Moisés nombró, y a 12 personas más según el tipo de los príncipes de Israel. Además de esto, se constituyó una constitución que regiría a la Iglesia de Dios. Esto sonaba muy bien, pero los 70 querían estar sobre el supervisor general. Esto ya no era teocracia, porque Moisés estaba sobre los 70 ancianos, porque el mismo Señor Jesucristo estaba sobre los 12 discípulos. En ese mismo año discutieron acerca del tema del divorciarse y volverse a casar.
Fueron 3 temas que discutieron. Cuando el hermano A.J. Tomlinson se dio cuenta de la teocracia, se había ido, lo hizo públicamente en el año 1923. Él hizo que se regresara al sistema de antes de 1922. Obviamente esto no les gustó a los 70 ni a los 12 y fue cuando provocó la primera ruptura y primera división de la Iglesia de Dios. En julio de 1923, es decir, los 70 y los 12 no aceptaron la decisión de Tomlinson de regresar a la teocracia. Acá cae la Iglesia de Dios en apostasía, haciendo acusaciones a Tomlinson de malversaciones de fondo, etc. Sabiendo que el hermano Tomlinson era un varón temeroso y cuidadoso con las cosas de Dios. Tomlinson se va de Iglesia de Dios y surge Iglesia de Dios de las Profecías. Iglesia de Dios de las Profecías se levanta con gran poder y gloria. El nombre de la Iglesia de Dios de las Profecías se lo da un magistrado de la Corte de Estados Unidos cuando disputaban en los tribunales el nombre, la bandera y las posesiones de la Iglesia de Dios. En el año 1952, el magistrado dijo, para diferenciar la una de la otra, una queda como Iglesia de Dios del Evangelio completo y la otra Iglesia de Dios de las Profecías. Así quedaron los nombres de las instituciones. La Iglesia de Dios de las Profecías siguió la forma que trabajó Tomlinson bajo la teocracia y el Evangelio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendijo a la Iglesia de las Profecías abundantemente. En 1941 surgió el primer auxiliar. Comenzó a crecer la Iglesia de Dios de las Profecías en todos los estados y el mundo, bajo el liderazgo de A.J. Tomlinson. Tomlinson trabajó como obispo desde 1903 a 1943, incluyendo ambas instituciones. A.J. Tomlinson fallece en 1943. El hermano A.J. Tomlinson lo reemplaza su hijo Milton Tomlinson. Este siguió siendo bendecido por Dios en su ministerio. Creó una atmósfera de crecimiento y de nuevos ministerios que son los que hoy en día existen en nuestras congregaciones. Por ejemplo, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de CLB, etc. El obispo M.A. Tomlinson trabajó bajo la teocracia de Dios y se dejó guiar por el Espíritu Santo, predicando la sana doctrina siempre. Sin embargo, no se esperaría los vientos de cambio que se vendrían para un futuro. Todo iba bien hasta aquí. El periodo del obispo M.A. Tomlinson inició en el año 1943 con el fallecimiento de su padre y terminó en 1990. La Iglesia de Dios de las Profecías llegó a sentirse tan segura. Era la iglesia que se daba garantía de una salvación gracias a la llenura del Espíritu Santo. Sin imaginarse la tormenta que se acercaba, comenzaron a soplar los vientos de cambios que se acercaban, que afectaría nuestras vidas, aunque nosotros no podíamos ver lo que se acercaba. El ojo del Espíritu Santo sí lo miraba, tanto que vigila que jamás se sorprende de lo que ha de suceder. En el año 1984 la Iglesia de Dios de las Profecías estaba en sesión de Asamblea General. La Asamblea General es donde se toman las decisiones más importantes de una institución. En el informe de la Asamblea del año 84 llama la atención que dice que el Espíritu Santo manda a practicar el arrepentimiento a toda la iglesia en general. Este documento histórico empieza cuando el Espíritu Santo llamó a la iglesia al arrepentimiento. Vamos a dejar el audio original del video.
llamó la atención por primera vez a la necesidad de que toda la iglesia se arrepintiera, según lo que consta en las minutos de la Asamblea del año 84, páginas 126 y 27. Aunque consideramos todos los asuntos que hemos atendido en nuestras reuniones este año como importantes, es la opinión de este comité que hay un asunto que eclipsa todo lo demás. En nuestra primera reunión de este año de asamblea, el Espíritu Santo nos llamó poderosamente la atención a lo mismo. Se encuentra la expresión de esta necesidad en el segundo capítulo del libro de Joel. Tocad trompeta en Sion, pregonar ayuno, llamad a congregación, reunir el pueblo, santificad la reunión. Juntad los viejos, congregad los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. El comité no sabe de ninguna otra necesidad que se urge llamarle la atención de la asamblea más que la del arrepentimiento, la necesidad de humillarnos ante Dios, confesando que de muchas maneras nos hemos apartado de una relación vital con el Espíritu Santo, confesando un egoísmo que nos hace fallar en demostrar compasión hacia un mundo lleno de individuos que ahora están viviendo bajo el juicio de Dios de condenación eterna, dedicándonos nuevamente a ser la iglesia de Dios de la Biblia. Dios le ha dado el mensaje a la iglesia en esta asamblea que nos arrepentamos y no debemos hacer caso omiso de su voz. No podemos permitirnos continuar en búsqueda de cumplir con nuestra misión sin tener evidencia convincente de su presencia y aprobación. No existe ninguna sustitución aceptable del arrepentimiento cuando Dios nos está llamando a hacer lo mismo. Con el permiso del moderador, sugerimos que esta porción de nuestro informe sea aceptada, no por moción y segundo, sino por todos que están presentes en esa asamblea se arrodillen delante del Señor, así marcando el paso del arrepentimiento por lo largo de toda la iglesia, que seguirá la verificación de estas recomendaciones en nuestras conferencias de iglesia local por todo el mundo, donde cada iglesia local en ese tiempo de igual manera confesará su falla con sincero arrepentimiento. Nota, donde dice que volvamos a ser la iglesia de Dios de la Biblia, se refiere a que sigamos los pasos de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. No habla de una organización, sino de la iglesia que hablan los evangelios. Por lo general, el llamamiento al arrepentimiento fue desatendido. Eso no debió pasar. En la asamblea del año 1986, 2 años después, el Espíritu Santo habla por medio de mensaje e interpretación que Él había llamado al arrepentimiento, a que algunos faltaban obedecer al mismo tiempo. Un segundo mensaje de interpretación declaró que hay iglesia dentro de una iglesia, una nación dentro de una nación, y que su iglesia sería quitada del brazo de carne y que su iglesia sería guiada por el Espíritu Santo. Quiero dejar el audio original. Estoy en medio de mi pueblo, nunca os fallaré. Pero muchos de vosotros os habéis vendido. Está escrito: limpiaré mi era. Juntaré el trigo en mi alfolí y la paja quemaré en fuego que nunca se apagará. No se turbe vuestro corazón. Fiados de Jehová con todo corazón, de todo alma, con todo vuestro poder. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Os arrepentiréis de vuestras transgresiones y haréis restitución.
por las cosas que habéis cometido, para que no seáis cortados. Mi ungido en la tierra os ha pedido arrepentir. Os arrepentiréis de vuestro camino mal, volveréis y apartaréis de vuestro camino mal, o no tendréis parte en mí. No es hombre que os manda a arrepentir, sino soy yo, Jehová vuestro Dios. Someteos, someteos vuestro camino. No estrevéis en vuestra prudencia. Mis siervos de las épocas pasadas me buscaban con lágrimas, ayunos y gemidos, y les enseñé mis caminos. Volved a la senda antigua y buscadla, porque en ella encontraréis vida por vuestras almas. Pero si os apartáis, os perderéis. Necesito cambiar el programa un poco. Parece que el Señor ya lo ha hecho. Yo siento cómodo con eso. ¿Y ustedes? Shandalabo Cantararia Tandorabo Saya, Ikando Otandio Santanabo Sai, Ikandaladio Shantanabo Santo, Ikando Otandio Satario Tai, Nodabo Santio Cantarabo Sando, Ikandarabai Santanabo So. Sí, os digo, el que tiene oído, que oiga. He hablado y dicho que no seguiréis sin que os arrepentáis. No seguiréis, pero muchos ya habéis seguido y muchos ya habéis continuado y habéis confiado en el brazo de carne. Pero estoy al punto de quitar mi iglesia de los brazos de carne y ella será guiada por mi espíritu. Os digo, hay un remanente y una iglesia dentro de una iglesia. Hay un pueblo dentro de un pueblo y hay una nación dentro de una nación. Le digo a esa nación, no retrocede, sino póngase firme, porque el día del Señor se acerca. Impactantes palabras del Espíritu Santo. Ya para esta fecha ya habían cosas que iban mal. Querían cambiar al hermano Tomlinson, ya que era de avanzada edad. El Espíritu Santo en el año 84 los manda a reconcilio y en el 86 los exhorta que cambien la manera de querer cambiar la doctrina y hacer cambios a las estructuras de la iglesia. Los aires de cambio soplaban atrozmente. Se aproximaba el descenso del último de los Tomlinson. El hermano enfermó y sin él estar presente en asamblea fue restituido de su cargo arbitrariamente. El periodo del hermano Tomlinson fue del año 1943 al 1990 hasta que lo quitaron. Fueron 87 años los que estuvieron los hermanos Tomlinson, padre e hijo, al frente del mando de la iglesia.
incluyendo el periodo que estuvo el hermano Tomlinson padre en la Iglesia de Dios. Mientras ellos estuvieron como líderes, todo transcurrió bien hasta 1990. En ese año nombran a este personaje llamado Billy Murray, quien en un año después deja la teocracia. Al llegar a la Asamblea General del año 1991, el nuevo supervisor general Billy Murray juntó a la mayoría de los que estuvieron presentes en dicha asamblea. Atrozmente se apartaron de la teocracia cuando la enseñanza número 26 de las 29 verdades bíblicas fueron cambiadas. El tema es contra el divorcio y el recasamiento. Esto lo hicieron sin consentimiento unánime. Muchos de los hermanos no estuvieron de acuerdo con esto que hicieron. Dejaré el audio original de la asamblea del año 91. Un grupo de hermanos se quedaron parados porque no aceptaron el informe y el supervisor insistía en someterse y aceptar el informe de dicha asamblea. Yo creo que no sirve continuar con esta discusión. Por favor, si todos podemos aceptar el informe de este año, dejar que el comité estudie la enseñanza completa durante el próximo año. Y si alguien tiene aportación alguna, concierte una cita con el comité. Se le escuchará. Si fallamos en algo, es seguro que se lo arreglamos. Así que, ¿podrán estar de acuerdo? ¿Les parece bien que aceptemos el informe de este año y sigamos examinando el asunto por otro año más? Se lo agradecería mucho. Siendo su supervisor general, les pido someterse, por favor. Gracias. Hermanos, ¿están parados por una cierta razón? ¿Rehusar someterse? ¿Hablarían con su supervisor, por favor? ¿Hablarían con su supervisor, por favor? No queremos ofender a nadie, pero siento que debemos concluir con eso para que podamos seguir adelante en esta asamblea. Gracias, hermanos. Este tiempo ha sido muy laborioso. Lo agradezco. En el informe quedó que se seguiría estudiando más el tema. En ese mismo año ocurrió una división que les denominaban los revelados o renovados. Esto ocurrió en el año 1991. Los hermanos de la Iglesia de Dios de las Profecías estaban preocupados por estos aires de cambio. En muchas localidades se juntaron para orar y animarse por lo que se venía. El supervisor general convocó a una reunión especial en 1992 en la ciudad de John Bos Kerson. En esta reunión se habló de unas preocupaciones o acusaciones que se hacían en contra de la dirección de la iglesia. El supervisor en ese momento desmintió dichas acusaciones. Digo desmintió entre comillas porque años más tarde se hizo público lo que se temía. Dejaré el video de esa reunión. Arkansas. Comencé a recibir llamadas por teléfono y me preguntaron, ¿es verdad, hermano Murray, que están derribando el tabernáculo a fin de venderlo como chatarra? Les dije, no, todo está bien respecto a ello. Alguien nos ha dicho que ahora mismo lo están derribando. Les dije, digan a estas personas, quienes sean, que no hemos hecho esto, ni lo hacemos ahora. El edificio aún sigue intacto. ¿Es verdad que lo intentas vender? No, ni esto es la verdad.
¿Es verdad que estamos al punto de cambiar la enseñanza respecto al divorcio y volverse a casar? De ninguna manera. He reiterado que me comprometo a la santidad de matrimonio, y cuando es un matrimonio válido, solo la muerte puede romper ese matrimonio. Alguien me llamó recientemente. ¿Es verdad que estamos tratando de vender la propiedad de los campos del bosque? Esto es ridículo. ¿Quién más quisiera los campos del bosque? ¿Pertenece de nosotros? No, absolutamente falso. No hay nada de eso que es la verdad. Y podríamos seguir con eso. Les digo que no hay ningún aspecto de la verdad en eso. No sé de dónde esta información tiene origen, ni quién la está difundiendo. No es la verdad. El supervisor Murray mintió en algunas cosas. En el año 1999 se demolió y se vendió el tabernáculo general. Y lo inesperado ocurrió en el verano del año 2006, según lo que constan las minutas de la asamblea del año 2006 en la página número 121 de la Asamblea General de la Iglesia de Dios de las Profecías. Dice: la enseñanza en contra del divorcio y volverse a casar fue cambiada durante el verano del año 2006, según lo que constan las minutas de Asamblea de la Iglesia de Dios de la Profecía, página 121. En el 2011 recomendaron poner a la venta el editorial A la Blanca y los Campos del Bosque, una parte vital de nuestra historia, el editorial propiedad de la Iglesia. El supervisor general Billy Murray falleció el 8 de diciembre del año 2002. Quizás él no se dio cuenta de los efectos a largo plazo que tendría la Iglesia por las decisiones que él tomó y permitió en su administración. Sin embargo, estas últimas decisiones definirán el futuro de la Iglesia de Dios de las Profecías. El mandato de Billy Murray fue de 1990 al 2000. Lo reemplazó Fred Fisher. Este se dio rienda suelta a todas las reformas doctrinales en la Asamblea General del 2006. Quedó aprobado el tema del divorciarse y el volverse a casar, tema que en contra de las enseñanzas de Cristo. Otra de las enseñanzas que fue cambiada fue la enseñanza número 21 de las 29 verdades bíblicas. Esta enseñanza habla del uso de oro ornamental y de todo lo que habla en contra de la vanidad. Aquí ya la Iglesia de Dios de las Profecías cae en apostasía nuevamente. Mire qué interesante, la iglesia primitiva cayó en apostasía, la Iglesia de Dios cae también en apostasía, y la Iglesia de Dios de las Profecías también cae en apostasía. Estos son los obispos que han pasado por la Iglesia de Dios de las Profecías. A raíz de estos cambios doctrinales en la Iglesia de Dios de las Profecías, en el año 2006 se hace pública las reformas. Hay muchos hermanos que hasta el día de hoy no creen de estas cosas que han pasado en la Iglesia de Dios de las Profecías. Las pruebas son evidentes. Sé que en este momento hay muchos que la nostalgia se ha hecho presente, pero hay un Dios que consuela los corazones. Ten ánimo y que la llama de la esperanza nunca se apague en Cristo Jesús. A mediados del año 2006, un grupo de hermanos de aproximadamente 80 personas de la Iglesia de Dios de las Profecías se levanta en contra de las reformas y no aceptan dichas reformas doctrinales que se dieron en la Iglesia de Dios de las Profecías. Esto sucedió en Nicaragua, en una ciudad llamada El Rama, en la región autónoma sur de Nicaragua. Estos hermanos se congregaban en la primera Iglesia de Dios de las Profecías en el barrio Primavera, en Ciudad El Rama, Raaz, Nicaragua. El pastor que estaba al frente de la localidad era en ese momento el pastor y ministro Roger Molina. Este varón pertenecía a la junta directiva de la Iglesia de Dios de las Profecías
en Nicaragua. Tenía el cargo de mayordomía y finanzas y era maestro de CLB nacional a nivel general en Nicaragua bajo la dirección del supervisor general en Nicaragua, obispo Ramón Rodríguez Tejeda. El pastor Molina ya sabía de todos los cambios que se habían dado, pero en Nicaragua aún no los habían divulgado, porque querían hacerlo bajo un plan de enseñanzas para que el pueblo no se levantara en contra de las reformas. Molina sabía de esto porque él estuvo en un instituto bíblico que los directivos habían impartido. Dieron a conocer las reformas. Él se levantó junto a otros ministros en contra de tales reformas. Aparentemente, esto no les gustó a los directivos. Sucedió que le llamaron la atención y le dijeron que esa reacción era la que estaban evitando. Es decir, querían evitar que la iglesia en general se levantara en contra de las reformas. El hermano Molina regresó a Ciudad del Rama, donde él pastoreaba y supervisaba, y reunió a los líderes locales y comentó de dichas reformas. Muchos de los hermanos no creyeron, estaban atónitos de lo que se decía. El hermano Daniel Martínez, en ese momento, él era líder del cuidado pastoral e investigó el asunto por medio de internet. Entró a la página oficial de la Iglesia de las Profecías y efectivamente ya estaban publicadas las reformas. A los días, sorpresivamente, surge una acusación en contra del pastor Roger Molina. Se le acusaba de un delito en contra de una menor de edad. La joven vivía en un lugar de Nicaragua donde el pastor Molina había pastoreado en años anteriores. Y años después salió esta acusación. Lo interesante es que la acusación la estaba ejecutando la directiva de la Iglesia de Dios de las Profecías en Managua y algunos pastores del distrito de El Rama. Hay testimonio de que un pastor del distrito quería sabotear el ministerio del pastor Molina, haciendo estas acusaciones primeramente en la oficina regional y después en la oficina nacional de la Iglesia de Dios de las Profecías en Nicaragua. El propósito de esta persona era tomar el puesto de ministro y supervisor de ese distrito. Por razones de seguridad, quiero omitir el nombre de esa persona. Esta persona es el actor intelectual en ejecutar dicha acusación. Solo se ejecutó en la institución de la Iglesia de Dios de las Profecías. Esta acusación nunca llegó a la policía o a los juzgados de Nicaragua. A mediados del año 2006, llegó el supervisor general de Nicaragua de la Iglesia de Dios de las Profecías, Ramón Rodríguez Tejeda, a Ciudad del Rama. Convoca a la junta examinadora y a los pastores del distrito a dicha reunión con toda la iglesia local. Llega con el propósito de quitar inmediatamente del puesto al pastor Molina. Se llega la hora de reunión. El hermano Ariel Morales Díaz era el copastor en ese momento. El hermano Ariel Morales fue el moderador de la reunión. Los líderes dijeron al obispo que no era justo quitar de primeras instancias al pastor sin hacer las respectivas investigaciones. El supervisor, sin mediar, lo destituye del puesto, le quita la licencia de ministro y lo saca de la pastoral. Los líderes consideran que no es justa la forma como ejecutó el asunto el supervisor. Esto no le gustó al supervisor general, lo que dicen los líderes en dicha reunión. El hermano supervisor pide el micrófono al hermano Ariel Morales y se notaba la ira en el supervisor general y dijo textualmente: aquí la máxima autoridad soy yo, y dio un golpe con la palma de la mano muy fuerte en el púlpito. Él se molesta porque los líderes le piden que se hicieran las investigaciones correspondientes
que no tomara una decisión tan apresuradamente solo con lo que decía una persona. El único propósito de los líderes era de que no se hiciera una injusticia. El hermano Ariel Morales le dice al supervisor general: hermano, si usted considera que usted es la máxima autoridad y que la iglesia reunida en conferencia regular de negocio no tiene voz ni voto, entonces nosotros no tenemos nada que estar haciendo en esta reunión. Convocó a los pastores del distrito y el problema es local. Si es así el asunto, yo no puedo continuar con esta reunión. Se levanta el hermano Ariel Morales y se retira de la reunión. Después el hermano Alan Cano, se levanta también el hermano Marcos Espinosa, Cruz Gómez, Daniel Martínez y la iglesia en general, quedando solo los pastores y el obispo y unos ancianitos. Se levanta la reunión y el obispo da la orden a los pastores de que no se muevan del templo por temor a que los hermanos tomaran represalia. Una semana pasó tomado el templo por los pastores. No dejaban entrar a nadie. Cuando el mismo templo había sido construido por los hermanos de la iglesia local y comprado todo lo que había dentro del templo y la pastoral. Vale mencionar que acababan de terminar una linda pastoral de 2 pisos. El supervisor general se regresa a Managua, capital de Nicaragua. Pasaron los días y el supervisor general, Ramón Rodríguez, llega al Rama una vez más y convoca a una reunión a los líderes y a la iglesia. Ya en dicha reunión el obispo pide perdón a toda la iglesia por la forma como reaccionó y dice: la iglesia tiene la razón, que mientras no se le compruebe una acusación a alguien, sigue siendo inocente. Todos se pidieron perdón en aquella reunión. Los hermanos le propusieron al obispo que se le alquilara una casa por 6 meses al pastor Molina para que no estuviera en la pastoral, que se le ayudara por 6 meses y que se hiciera una comitiva para investigar correctamente el asunto. El obispo lo miró bien, dejó a cargo de la iglesia como pastor interino al hermano Ariel Morales Díaz mientras se investigara el asunto y mientras llegara la convención ministerial, porque faltaba poco tiempo para los cambios de pastores. También dijo que iba a estar llegando cada 15 o cada mes a visitarlo. Todo terminó bien ese día. La iglesia siguió trabajando con normalidad y empezaron las investigaciones correspondientes. Hablaron con Molina y Molina se niega rotundamente de las acusaciones. La comitiva fue donde la joven y familiares de la joven, y resultó que la joven ya en reunión no quiso hablar, no dijo nada. La mamá de la joven le decía que hablara y ella no habló. Lo único que se supo fue que la joven había sido novia de uno de los hijos de Molina. Después de tanto esfuerzo de investigar, no se pudo aclarar el asunto por falta de prueba. Ese asunto quedó sin resolver. Solo Dios sabe toda la verdad. El asunto quedó que el hermano Molina quedaba como miembro nada más. Él queda destituido de su cargo como pastor, pero como miembro queda activo. Él podía tener privilegios, enseñar, predicar, etc. Por falta de prueba, el obispo no lo declara en pecado al hermano. Él estuvo como 3 meses nada más en la casa que se le alquiló, ya no se le siguió ayudando. Él se fue a Nueva Guinea a trabajar a una finca. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente de su paradero ni de su vida espiritual. El hermano Ariel Morales fue nombrado como pastor interino por el obispo. Dijo que por 6 meses estaría de pastor dicho hermano, para mientras se realizaba la convención ministerial. En los primeros 2 meses, el obispo tomó la decisión de mandar pastor a la localidad después de 2 meses aproximadamente, rompiendo el acuerdo que había de 6 meses. El obispo decide mandar pastor a la localidad.
el obispo llamó al hermano Ariel Morales y le dijo que en el autobús iba la pastora que iba a trabajar en la iglesia en el Rama. Está bien, contestó el hermano Ariel. Sorpresa se llevó cuando miró el hermano a la pastora de nombre Consuelo Tijerino con el cabello cortado varonil, cosa que en la iglesia Dios de las Profecías en esos tiempos era muy celosa en esas cosas. Dice el hermano Ariel que entró mucha tristeza en él, pero cumplió lo que le pidió el obispo. Cumplió en llevar a la pastora e instalarla en la iglesia. Ya instalada la pastora, a los días convocó a una reunión a los líderes. Se llega el día y la hora de la reunión. Sorpresa se lleva la pastora cuando ve en el recinto de la reunión al hermano Roger Molina. Iniciada la reunión tocaron el tema de las nuevas reformas. En ese momento pide la palabra el hermano Roger Molina y la pastora Consuelo Tijerino le dijo: usted no tiene voz ni voto en esta reunión, no tiene derecho de hablar, así que se calla. Con estas palabras se dirigió al hermano Roger Molina. Él lo único que contestó fue: yo no vengo a hablar de mi problema, sino de las reformas. Los líderes consideraron que no era la manera adecuada de hablarle a un miembro de la iglesia de esa manera, un miembro que no fue declarado en pecado. El hermano Molina ya no volvió a hablar. Retomando el tema de las reformas, y le preguntaron a la pastora: díganos con sinceridad, ¿es verdad que han cambiado la doctrina con respecto al divorciarse y al volverse a casar? Ella contestó: sí, lo han hecho. Ella intentó explicar la nueva enseñanza. En el recinto habían hombres con mucha experiencia en la Biblia y refutaron todos los argumentos de la pastora. El hermano Alan Cano le dijo lo siguiente: hermana, si en verdad usted es hija de Dios y quiere trabajar para Dios, trabajemos juntos todos los presentes, independicémonos de la institución para que no aceptemos ese pecado. Ella contestó: no, en ninguna manera, aunque aquí queden 4, yo sigo siendo pastora de la iglesia de Dios de las Profecías. El hermano Daniel Martínez hace una intervención y dice: mi papá es miembro de la iglesia, se llama Seferino Martínez. Mi mamá lo abandonó hace muchos años y se fue con otro varón. ¿Puede o no puede mi papá casarse con otra mujer? La pastora contestó: perfectamente se puede volver a casar. Todos se pararon. El hermano Ariel Morales dijo: hermana, si es así la condición de la iglesia de Dios de las Profecías, que han aceptado el adulterio, yo no puedo seguir más. Hasta aquí llego. Gracias por su sinceridad con nosotros. Ya todo claro, todos salieron del recinto decepcionados, tristes. Cada uno se fue para sus casas sin decir nada. Pasaron los días. Un día se reunieron varios hermanos en la casa del hermano Ariel Morales, triste por lo sucedido, y decidieron seguir haciendo cultos a Dios. El único objetivo era no dejar que el enemigo minara sus vidas espirituales con desánimos, con malos pensamientos, de descarriarse, etc. Siguieron haciendo culto y más hermanos se unían. Un día se reunieron y pensaron: ¿qué estamos haciendo? Ya no vamos a la capilla como profecía. Estamos recogiendo ofrenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvernos o seguir? Unánimes dijeron: no podemos volver. No podemos aceptar el pecado en esas reformas. Entonces propusieron orar y ayunar para tomar una decisión definitiva. Hicieron el programa donde se sentía el poder y la gloria de Dios. Sintiendo el respaldo de Dios,
por no haberse vendido ni aceptado el pecado. Y Dios comenzó a usar a varones y a mujeres valientes. Aquí se cumple la palabra que el Espíritu Santo habló en el año 86, donde dijo que iba a limpiar su era, que había una iglesia dentro de una iglesia y una nación dentro de una nación. Se tomó la decisión de trabajar aparte, pero con los mismos principios que se les enseñó en la era de los hermanos Tollinson, bajo la teocracia de Dios, con las 29 verdades bíblicas intactas como la verdadera iglesia de Dios de las profecías, la original, no como la del 2006 en adelante. Se decidió buscar un nombre. Habían 3 propuestas. Dios usó al hermano Marcos Espinosa y le regaló un texto de la Biblia que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y surgió aquel día el nombre de la iglesia de Dios, baluarte de la verdad, sosteniendo lo que se había enseñado. Como verdaderos baluartes de la verdad se levantaron los hijos de Dios, defendiendo la sana doctrina que habían aprendido. Aquí nace la iglesia de Dios, baluarte de la verdad, a finales del año 2006. El año 2006 fue un año de grandes contrastes para los hermanos en ese momento. Decepciones, tristezas, retos, esperanza, amor. Nace un amor por querer hacer las cosas bien para nuestro Dios y la doctrina. Hay muchas anécdotas de los inicios de la iglesia de Dios, baluarte de la verdad. Menosprecios, burlas, vituperios, acusaciones, etc. El amor a la sana doctrina hizo que la esperanza en Cristo Jesús no se apartara de nuestras vidas en esos momentos. El crecimiento de la obra seguía. Se venían retos grandes, por ejemplo, organizarse, tener un templo, un pastor, etc. El primer reto era organizarse, sacar la personería jurídica. Necesitaríamos asesoría. Se buscaron varios medios de asesoría. Gracias a Dios, Él puso todos los medios. Los asesores dieron los requisitos, una directiva, un pastor, una membresía, etc. Dios bendiga a los hermanos que buscaron la asesoría, especialmente al hermano Cruz Gómez. Se formó una primera directiva, donde el elegido fue como presidente el hermano Daniel Martínez. Hasta el día de hoy, Dios lo tiene en ese puesto. Esta es la primera directiva de la iglesia de Dios, baluarte de la verdad. Gracias a Dios todo salió bien con respecto a la personería jurídica. Y al tiempo salió la resolución en gobernación de la República de Nicaragua. ¿Para qué sirve ese documento? Para poder hacer un sello, tener una bandera, una localidad, permisos, etc. Otra historia muy linda es sobre el primer pastor. Resulta que el padre del hermano Ariel Morales, de nombre Humberto Morales, en ese momento él era miembro de la Iglesia de Dios de las Profecías en Santo Tomás Chontales, Nicaragua. Él había sido pastor por muchos años en la Iglesia de Dios de las Profecías, pero él estaba en un periodo de descanso del ministerio. Él se congregaba con el pastor Eduardo Serrano. El hermano Humberto Morales se da cuenta que su hijo Ariel Morales se levantó con un grupo de hermanos en la Iglesia de las Profecías en Ciudad del Rama, y le dan la noticia que se está formando otra iglesia. Él, preocupado por su hijo, le pide al pastor Eduardo Serrano lo acompañara a ver al hermano Ariel Morales, porque el hermano Ariel Morales había sido en tiempos atrás miembro también del pastor Serrano.
Cuando llegan a la casa del hermano Ariel Morales, ven que los hermanos están reunidos y los invitan a pasar a la reunión a debatir el por qué se salieron. Los dos hermanos que llegaban de visita desconocían de las reformas, a como muchos hoy en día. Toma la palabra el hermano Humberto Morales y dijo: quiero hacer 3 preguntas. 1. ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? Y 2. Para ustedes que son los obispos generales. La pregunta número 3 posteriormente se las digo. Se le respondió la primera pregunta conforme a las escrituras, y eso era para el tiempo de Israel. En tiempos de la ley se divorciaban por causa de la fornicación, no por el adulterio, etc. Y el hermano Alan Cannon respondió la segunda pregunta. El cuartel general está compuesto por hombres de carne y hueso que también tienen tendencias a equivocarse. Antes se creía que estos hombres eran intachables, también cometen errores. El hermano Humberto se sintió tan a gusto de las primeras 2 respuestas que decidió ya no hacer la tercera pregunta. Más bien le dijo al pastor Serrano: vámonos mejor, esta es la gente de Dios. Después de esto, el hermano Humberto siguió investigando las reformas y resulta que en la página oficial de la Iglesia de Dios de las Profecías habían cerrado la página y ya no se podía entrar. Hasta muchos años más tarde volvieron a abrirla. El hermano Humberto Morales regresó donde los hermanos a Ciudad del Rama. Ese día de casualidad estaban entregando unos ayunos en pro de un pastor. Propusieron a 2 hermanos. Después alguien dijo: yo propongo al hermano Humberto Morales. Todos voltearon a ver al varón. Le propusieron que si quería entrar a la votación. Él, medio dudando, dijo: está bien, participaré. Él dijo en su mente: no creo que salga elegido. Él aún no estaba decidido si iba o no a trabajar con los hermanos Baluarte. Pero él se acordó de las palabras de su esposa antes de salir de su hogar hacia donde los hermanos. Le dijo: Humberto, yo no sé tú, pero yo ya soy Baluarte desde antes que tú fueras a visitar a los hermanos. Eso le animó a participar. Se propuso la dinámica, iba a ser la siguiente: a cada participante se le iba a dar un número en secreto. Como eran 3, los propuestos eran 3 números: el 1, el 2 y el 3. La congregación iba a dejar que el Espíritu Santo le dijera en su corazón qué número iba a marcar, si el 1, el 2 o el 3. El hermano Marcos Espinosa dijo: me gusta el número 3 porque es el número de la Trinidad. Después de esto, todos unánimes marcaron el número 3. Una vez terminadas las votaciones, todos en suspenso quién era el primer pastor de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. Y resultó que el número 3 lo tenía el hermano Humberto Morales Hernández. Todos lloraron de alegría. Cuenta el hermano Humberto que el primero que lo abrazó y le dijo: mi pastor, con emoción, fue el hermano Heriberto Zambrano. Y todos lo abrazaron. Así, de esta manera, marca la historia del primer pastor de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. En la historia está marcada que en la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad, el primer supervisor de distrito fue nuestro hermano Cruz Gómez. Él fue el primer supervisor de distrito de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. Después se compró una propiedad, se hizo la primera capilla. Posteriormente, ya en la administración del hermano Marcos Espinosa, como pastor local, se construye el templo que existe hoy en Ciudad El Rama. Las reformas se hicieron públicas y muchas iglesias se dividieron y se anexaron a la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. Hoy en día la iglesia sigue creciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas historias lindas. Por ejemplo, la primera iglesia que se anexó fue la de Puerto Díaz. Anexión de la iglesia en Poza Redonda. Otra historia bonita es la del hermano Alfredo Toledo en Sulatín. Otra historia, la del hermano Vicente González en El Tortuguero.
los hermanos en Juigalpa y el hermano José Velázquez y sus pastores. En San Ramón, la historia de la Libertad Chontales, Laguna de Perla, etc. Hay mucha historia que contar. Estas historias las contaremos por escrito. Si Dios nos da la vida, sacaremos una revista de la Iglesia de Dios Baluarte la Verdad contando todas estas historias. Llámenos para cualquier información al número 8828-3160. La salida para Nicaragua es 00505. Síganos a través de la internet. Búsquenos en el Facebook como Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad en Nicaragua. Cualquier información con el Supervisor Nacional y Obispo José Daniel Martínez. Dios les bendiga a todos.